Ay, bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Y después uno se pregunta, ¿por qué será que la gente quiere que se vaya el Congreso y que lo cierren? ¿Por qué será? Bueno, de repente el congresista Becerril tiene alguna de las respuestas, pero más allá de la anécdota, bastante curiosa, por decirlo de alguna manera, continúa la discusión sobre si el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo es aplicable, es viable. Recordemos, el Congreso no está obligado bajo ningún concepto a aprobar el proyecto. Ni siquiera tiene que buscar una excusa o una justificación del tipo no firmaron, sí firmaron, hubo acta, no hubo acta. No es necesario. El Congreso puede decir no nos parece, no están dadas las condiciones. El tema es si eso se hace de manera consensuada, ya sea el sí o el no, el va o no va, o se hace de manera pateando el tablero y generando las confrontaciones que ya conocemos. La discusión continúa. Hoy el Premier del Solar se ha reunido con varios partidos políticos. No están los que han tenido mayor resistencia a este proyecto, como son el APRA y el Fujimorismo, pero sabemos que en el calendario de reuniones pronto se darán estas conversaciones. Por lo pronto, continúan las especulaciones. La señora Mecha Arauz ha sido voceada como algo así, la que va a heredar el cargo si es que el señor Vizcarra se va, pero lo cierto es que dada como está planteada la fórmula, la señora Mercedes Arauz no se puede quedar de ninguna manera, porque eso implicaría una renuncia del presidente Vizcarra, que ya sabemos es imposible. Lo dijo acá el ministro del Solar, dijo: nosotros no hemos venido para renunciar, o nos vamos todos o ya veremos, pero acá no renuncia nadie. Sobre esa coyuntura, en este contexto que nos tiene a todos un poquillo mareados, vamos a conversar con dos congresistas de dos partidos políticos distintos, de dos agrupaciones distintas. Javier Velázquez Quezquén, del APRA. Javier, buenas noches. Y Patricia Donaire, de Unidos por la República, una nueva bancada, ¿no es cierto? La hemos resucitado. La han resucitado. Y que tiene representantes que han salido de otras bancadas distintas. El señor Salaverry creo que está también en la bancada. Sí. Muy bien. Con los días empezamos a ver que lo que parecía un anuncio inminente, mañana se van todos, se aprueba el proyecto de ley, empieza a decantar en una discusión que puede tener aspectos valiosos e interesantes y que también tiene argumentos, me parece, un poco ociosos y desgastantes. En principio, me gustaría empezar por Javier, porque ustedes son los que tienen más reticencias. ¿Qué han visto en el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo? Y ¿cuáles son sus perspectivas en esta primera fase, digamos? Bueno, yo creo que personalmente no hablo en nombre de la bancada porque no soy vocero, pero diré que la experiencia política me lleva yo ese día que se reunió la Junta de Portavoces, yo no entré el 28 porque dije caliente, no se pueden resolver los problemas, hay que esperar cómo viene el proyecto. Ahí he leído el proyecto. Es un proyecto que tiene un artículo, básicamente, que tiene una referencia, creo, reiterativa. Hay un malentendido ahí de querer precisar que el presidente que ha juramentado no se puede reelegir cuando la reelección se entiende de aquel que postula cuando esté en el cargo para reelegirse. O sea, no necesitas reiterar eso. Y lo que sí hay que revisar son esas 4 disposiciones especiales transitorias. Una que está referida a reducir los mandatos tanto de los congresistas, de los parlamentarios andinos, del presidente, los vicepresidentes. La otra que tiene que ver a ajustar la ley de organizaciones de partidos y la ley de elecciones. La otra también que me parece innecesaria, que establece que el mandato de los que se hagan elegir el próximo año será de 5 años. Si es una disposición transitoria. Transitoria es evidente, claro, ¿no? Entonces, pero creo que lo hacen en ánimo de redundar para que nadie empiece a decir lo que pasa es que quieren A o que quieren B, ¿no? Lo que yo recojo primero, de verdad te lo digo con sinceridad, yo creo que cuando yo escucho hablar del escenario del año 2000 es absolutamente diferente. Ahí vivíamos un caos, que no había presidente, habían elecciones fraudulentas, este proceso era irreversible, había que hacer uno nuevo, el presidente estaba fuera del país, renunció por fax, vacaron a la presidenta del Congreso. En el año 2000, vamos a decirlo con claridad, Javier, y eso sí creo que hay que repetirlo, creo que hay algunas analogías que se pueden hacer en términos formales, pero en términos de contexto, en el año 2000 no había plan B. No había plan B, o se convocaba elecciones nuevamente o no subsistíamos como país ni una semana. Mira, te digo modestamente, yo creo que quiero escuchar a los ministros cuando vayan y sustenten y que me digan por qué esta situación extrema tiene que resolver una crisis política. Te digo por qué, por los precedentes. Porque lo que va a suceder es que en el futuro
se puede dar la situación inversa, de que haya una fuerza mayoritaria en el Parlamento que plantea adelanto de elecciones porque no le gusta el presidente. Entonces, creo que la Constitución no ha sido hecha para sacarle la vuelta vía disposiciones transitorias especiales. Entonces, lo que hay que hacer es, mi apreciación en lo que he revisado en la mañana es que esta propuesta de reforma no solamente tiene que ver con un artículo, sino con 9 artículos específicos de la Constitución. Vamos a hacer un enorme debate y mi apreciación va a ser lo que más convenga al país, y eso lo tienen que explicar los ministros. ¿Por qué esta crispación política que en escenarios democráticos se resuelve con diálogo, haciendo una dote con diálogo, porque acá se tiene que resolver con una medida de esta naturaleza? Me parece que Jorge del Castillo equivoca el camino cuando trata de ver si en las actas o no las actas, y si las actas está firmada sí o está firmada así, que la verdad que para el laberinto en el que estamos, ese ya parece casi un detalle. No digo que las formalidades no sean importantes, pero no son el fondo del asunto. Lo que has planteado, Javier, y lo he leído en varios escenarios, es lo que te interesa es saber si está suficientemente motivada, ¿no es cierto?, la medida que se va a tomar. El proyecto de reforma no dice nada, hace un recuento, o que conocemos, Patricia también, que como constitucionalista sabe que los periodos presidenciales en la Constitución histórica mayoritariamente han sido de 4 años. Lo que queremos es que nos expliquen, que tenga una motivación razonada, y creo que este tema de que el presidente haya puesto también su cargo a disposición supone que veamos la cosa en un contexto de lo que de verdaderamente beneficia al país, no a los parlamentarios, sino a la institución parlamentaria también, para que recobre su rol para la que fue creado, es el control político y fiscalización, ¿no? Patricia, podríamos decir que en este momento hay como 3 grupos. Los que consideran que Vizcarra se tiene que ir con su gente porque ya están todos hartos de este asunto, ¿no es cierto? Los que consideran, por ejemplo, ayer tenía Alonso Segura y a Diego Macera, a ninguno se les puede acusar de pertenecer a ningún partido político, ni apoyar ningún grupo político, y los dos consideraban que esto era como matar, no sé, una mariposa con un escopetazo, ¿no? Como demasiada medida para tan poca crisis, ¿no? Y están los que quieren que no cambie nada, que no se apruebe lo que ha planteado el presidente, pero que las cosas sigan como están, tal cual como están. Hay gente que lo único que quiere es tirarle por la cara al proyecto Vizcarra y que la cosa continúe como hasta este momento. ¿En qué escenario están ustedes? ¿Cuál es el más cercano? Bueno, es bien difícil ponerse en una situación u otra, ¿no? Lo importante, como dice Javier, es escuchar el fundamento del proyecto presentado por el Ejecutivo. Yo he estado en el escenario del 2000, no sé si Javier también... No, yo no estuve. Él no estuvo, yo sí estuve en ese escenario. O sea, todos estuvimos o de espectadores o de... No, yo he estado de actriz, digamos, dentro de ese congreso en el que lamentablemente pues se produjeron los famosos Vladivideos con compra de congresistas terrible, luego la renuncia vía fax de un presidente, etc. Que nos llevó a una crisis que perseguía a Vladimiro como una especie de... Definitivamente era un show más, ¿no? Era un show más. Entonces, era un escenario de crisis, sí. El actual quizás no se pueda equiparar en magnitud, pero hay que reconocer que tenemos un Congreso bastante cuestionado. El tema de las faltas éticas, creo que han sido muchas. Congresistas acusados por acoso, congresistas acusados por gestionar intereses. Luego tenemos también los famosos pedidos de levantamiento de inmunidad prolongados en el tiempo y que nos hacen para la población, para los ojos de los demás, cómplices de aquellos a los que no queremos de alguna manera enviar al Poder Judicial para ser juzgados, lo digamos en términos más prácticos para la población, ¿no? Entonces, es un escenario crítico, sí, y por otro lado, una mayoría que en los primeros años que no estuvieron o que estuvieron en la conducción de la mesa del Congreso, a quienes de alguna manera no hemos seguido la línea planteada por ellos, nos han hecho la vida imposible. Eso sí creo que, Javier, tienes que reconocer que es distinto a lo que hemos vivido. No me refiero al 2000, que era una locura, ¿no? O sea, en ese Congreso, en este no se puede proponer nada. En ese Congreso básicamente te perseguían por abrir la boca, ¿no? Sí. Era todo un aparato del Estado puesto al servicio de chancar a la oposición por todas las vías posibles. La difamación a través de la prensa, SUNAT encima de tu cabeza. No estamos en ese escenario, pero estamos en un escenario en el que ustedes no tuvieron como partido aprista cuando fueron gobierno, no lo tuvo Mala, tuvieron confrontaciones muy fuertes dentro del Congreso, pero no tuvieron esta sensación de que hicieran lo que hicieran, había gente que iba
a meter CAE o iba a buscar el privilegiar intereses personales. La bancada fujimorista nunca estuvo a la altura, ni de su número importante, ni de su necesidad, dada como habían salido las elecciones, de concertar con el Ejecutivo. La pregunta es entonces, ¿por qué seguimos manteniendo ese esquema, ¿no? Mira, te diré lo siguiente, yo simpaticé con que Keiko era mujer, era joven, que pudiera acceder a la conducción del país. Cuando ellos llegaron al Congreso, normalmente nosotros el primer año es una especie de fair play, hay que apoyar, participamos en la mesa. El segundo año me preocupó mucho la gestión de Galarreta, me preocupó muchísimo. Muy Entonces yo me hice, y lo primero que le pedí a la bancada era no participar en el tercer año. Y acordamos no participar en el tercer año. Yo lo planteé. Inclusive yo públicamente voté contra Salaverry, porque yo no creía, no por don Salaverry, sino porque creía que después de 2 años y después que ellos habían confundido lo que es democracia numérica con democracia valorativa, porque hoy día la democracia más que los números es el valor, o sea, lo que tú das en valor público al país. Entonces, no, somos 73, somos mayoría. Hacemos lo que nos da la gana. Exactamente, entonces, y un presidente del Congreso que de verdad dejaba mucho que desear. Entonces yo planteé eso y decidimos no participar, y porque también creía en la alternancia. Mira lo que ha pasado ahora. Entonces sí creo que se han cometido errores, excesos, pero no quiero justificar la situación, la crisis política de ahora, pero siempre he escuchado decir, desde el 95 que fui parlamentario, este parlamento es peor que el anterior. Y el parlamento que cerró el presidente Fujimori en 92, que tenía personas muy solventes académicamente, tuvo casi el 90% de respaldo del país. Entonces, pero eso no era un tema de personas, eso sí fue realmente un tema de coyuntura. Es un tema de legislación también, porque no le daban al presidente lo que quería. No sé, sí, la historia demuestra que sí le dieron más de lo que reclamó. Eso, pero el pretexto fue ese. Pero recordemos que el descrédito de los partidos políticos no se daba tanto por la calidad de los congresistas, sino porque todo era un desastre. O sea, porque la crisis económica era horrenda, porque el terrorismo era horrendo. Entonces ya te daba lo mismo si era diputado, presidente, senador, el alcalde. O sea, había un descrédito de todo el que tuviera algo que hacer con la dirigencia del país. Solamente te diré algo, mira. Yo creo que lo que tenemos un gran déficit de institucionalidad, Patricia. Total, desde hace años. Y si se ha hecho una constitución es para que en el marco de esa constitución podamos resolver los problemas, inclusive los políticos. Yo dije en mi intervención cuando censuramos a Ana Jara por el tema del chuponeo, era por primera vez una primer ministra y mujer que censurábamos a su gabinete. Y ese tipo de censuras a los gabinetes en el pasado tenían como consecuencia un golpe de Estado. O sea, hay que ir haciendo institucionalidad. Personalmente creo que el que acabemos con este Parlamento, supuestamente porque no responde a las expectativas del país, y que el presidente se quiera ir, no necesitas poner una disposición transitoria más. La propia Constitución te facilita esa salida. Vamos a hacer un debate. Y yo lo que quiero es escuchar al ministro de Justicia, que nos den las razones. ¿Existe el plan A, que es que todos se vayan? Para lo cual lo único que tienen que hacer es ponerse todas las pilas. Sí. Vamos a reconocerlo. O sea, si hay voluntad política, todo el mundo se apura, se hace toda la velocidad que se tiene que hacer, un poco a trompicones, pero el asunto sale. Finalmente cualquier cosa puede salir si hay voluntad política y si se ajustan los plazos. Pero existe la otra posibilidad, que haya quienes consideran que no hay necesidad de precipitar una crisis y que todavía hay salidas. Ese no que tiene esa carta del no que tiene el Congreso en la mano, porque la tiene, de decirle al presidente, lo siento, no me parece. Ser chivo. Debería ser un no del tipo, te tiro el proyecto por la cabeza, o debería ser un no pero. Ok, no nos vamos todos, pero. Hay espacio para un no, pero vamos a ver qué podemos hacer juntos. Vamos a darnos una última oportunidad. Disculpen lo naif del pensamiento, pero estoy tratando de ponerme en una posición intermedia entre en el planteamiento de no querer adelantar elecciones, porque no puede ser un no a secas. Eso va a generar una confrontación política y un levantamiento enorme de la calle. Solo sirve si es un no consensuado. ¿Creen ustedes que hay espacio para eso? Yo la verdad que no veo el no consensuado, ¿no? Yo veo alternativas que he estado escuchando a varios líderes políticos en el marco de la Constitución, independientemente de la reforma. Lo que se plantea es que el presidente renuncie.
Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. No va a pasar. Tal vez vacarlo podría ser una opción, pero es muy constitucional, ¿no? Esa es la siguiente opción, pero tampoco hay un fundamento para hacerlo. Como tampoco parece haber un fundamento de plantear otra vez una cuestión de confianza, además sobre una reforma constitucional para cerrar el Congreso, y es como demasiado jalado de los pelos. Yo creo que sí, bueno, es una alternativa que siempre está, pero no creo que sea ya prudente acudir a ese mecanismo otra vez en este escenario que es súper conflictivo. Está muy trajinado. Y ahora ponerse de acuerdo sobre qué, no lo sé, Patricia, porque ya muchas veces había la oportunidad de conversar entre Ejecutivo y Legislativo, ver la posibilidad de avanzar en reformas, la gente misma perdió la fe, entonces yo creo que la situación es bien grave. O sea, el Congreso dice no, se archiva y ahí queda. A Javier Velázquez Quijén, cuando era primer ministro, lo vimos consensuar en momentos en que la gente se tiraba las piedras por la cabeza, y creo que tiene una vocación de hacer que perro con pericote y gato coman juntos en un Yo sí creo, soy un convencido del diálogo, no creo en la negociación. ¿Crees que hay una opción de siempre, no, pero? Siempre habrá. Además, yo creo que la democracia tiene que demostrar su superioridad moral frente a lo que es un gobierno autoritario, una dictadura. O sea, si nosotros, yo por ejemplo digo, mira, desde el año 2005 Toledo tenía 7% de respaldo en las encuestas, 7, menos de un dígito, acuérdate, y el Parlamento algo así. Entonces nunca se ponía en cuestión la legitimidad, porque lo que buscábamos era que la solución de los problemas políticos se haga en el marco de la Constitución. Tenemos 3 periodos constitucionales, ha pasado la crisis financiera internacional, el baguazo, tantas cosas, y todo se resuelve en el marco de la Constitución. Javier, que sí, pero el hecho de ser el presidente post-Fujimori, exactamente, se parecía que se rifaba la vacancia. Pati, pero te quiero decir, un diálogo para dejar las cosas como están sí sería terrible. Sería terrible. El Parlamento no puede seguir teniendo una posición de confrontación y de entender que Palacio está el enemigo. Yo creo que dialogar sin negociaciones compulsivas, sin pistola en la mano, y yo lo he dicho modestamente cuando soy primer ministro, nunca me he ido a un lugar que había sido tomado, por legítima que sean las demandas, nunca iba, y hasta que no levantaran el paro, porque el principio de autoridad es fundamental en la democracia, que no afecta a los derechos de los ciudadanos. Entonces, acá lo que falta es voluntad de un diálogo sincero. Mira, acá hay una réplica. No, y plantear un escenario futuro, aunque sea por una... Yo particularmente lo veo muy difícil, pero sí creo que si se quieren dar una última oportunidad para no desestabilizar el país, tiene que ser realmente una agenda consensuada, sin mayores discusiones, en las que se decide qué se va a aprobar de aquí al 2021 y basta de pleitos ridículos, porque sí, o sea, se puede, no se puede, de pronto el miedo de perder la curul para algunos antes de tiempo los haga reaccionar. ¿El gobierno estaría dispuesto a ceder? ¿Ese es un escenario demasiado utópico? Yo no sé si el gobierno esté dispuesto a ceder o no. Entonces, creo que ya se está jugando una carta bastante fuerte. Ahora veo a un premier dialogante convocando a las bancadas para explicar el proyecto de reforma constitucional. No sé qué es lo que se está conversando, no sé si él ha pedido ya, de repente se va a hacer un camino al diálogo, no lo sé, pero Patricia, también hay que reconocer que durante todos estos años hemos vivido un medio dentro del Congreso lleno de adjetivos, de calificaciones, si yo fuera de la que tiene que insultos. Propiciar el diálogo, Es ya terrible. hubiera ido al cacho, porque no propiciaría ni medio diálogo. O sea, de verdad creo que se requiere un nivel de desprendimiento y de humanidad excepcionalmente alto para poder intentar llegar nuevamente a un acuerdo. Tú como lo han tratado al presidente en el mensaje, lo han votado como si fuera cualquier sujeto, terrible. Entonces, en medio de eso, ¿cómo dialogamos? Ahora, la pregunta es que el no es una opción. Obviamente. El no es una opción Obviamente. flaca ni escuálida, es una opción. Entonces, a mí me preocupa qué pasa con ese no, ¿no? Porque si sale como acá tienes tu no, ¿no? Mira, yo lo que quiero es escuchar a los ministros que nos expliquen. En todas partes del mundo, en mayor o menor intensidad, siempre hay confrontación política, porque los parlamentos tienen intereses difusos. Yo represento a una bancada que tiene una línea programática, de repente Patricia tiene otra en la que tiene otra línea programática. Y debatimos y deliberamos y tratamos de que nuestro criterio político se imponga, y a veces no se puede imponer, consensuamos. Eso ha pasado con el tema de la paridad, que la paridad el gobierno dijo, ¿sabes qué? Este es un tema de Estado, no queremos gradualidad, y al final de cuentas el primer ministro se le dijo, bueno, estamos de acuerdo con la gradualidad. En el tema de la inmunidad, lo que se aprobó a las 2 de la tarde nos gustó, se cambió a las 7 de la noche, pero
venimos en el mismo libreto. En el tema del referéndum del año pasado, fue hasta Villanueva con Ceballos y votaron por la bicameralidad. Luego el presidente dijo, no me gusta. Entonces, tenemos todavía que no hemos terminado de sacar cuentas sobre el tema del primer referéndum. Ahí está lo de la Junta Nacional de Justicia. Por eso yo quiero que me digan, solamente los ministros, ¿esto va a resolver Tía María? ¿Esto va a resolver la parálisis que hay en la reconstrucción del norte? ¿Esto va a reactivar el aparato económico del país? Porque al final de cuentas, ¿sabes por qué la gente odia al Parlamento? Porque el Parlamento ha caído en su propia trampa y eso es responsabilidad de la mayoría parlamentaria, porque nosotros solamente estamos como que creemos que nos agreden y no estamos legislando, priorizando una agenda que atienda los problemas del país. O sea, el Parlamento no es menos, hoy día los parlamentos son colaborativos, fiscalizadores pero colaborativos. Entonces, el Parlamento, el presidente del Congreso ha dado alguna opinión con respecto a lo de Tía María, ha exhortado a que no. Ese rol tiene que recobrarlo el Parlamento, porque eso ahí no estamos abdicando de nuestra función fiscalizadora, sino tenemos que colaborar con el Poder Ejecutivo. Entonces, en el tema de la reconstrucción, en los temas que le preocupan al ciudadano de a pie. Yo hasta ahora solo escucho hablar del ciudadano de un tiempo a esta parte para decir que el ciudadano no sabe nada. Ah, por supuesto. ¿Por qué? Que quiere cosas que no debe, está desconectado. Que vota mal, no, o sea, más o menos toda la culpa de todo este laberinto siempre voltean y dicen, bueno, pero el ciudadano eligió. Digo, bueno, pero si pones a elegir a gente que no debe estar ahí, no le eche la culpa a la gente, ¿no? Claro, tú eres el que pone el menú sobre la mesa. Exactamente, ¿no? Yo, sin ir muy lejos, lo fastidiaba ahora Elías Rodríguez un poquito en la mañana, que me decía, bueno, pues eso fue lo que eligió el Parlamento. Y le digo, discúlpenme, pero la fórmula del APRA no fue una fórmula novedosa. O sea, con el respeto que me merecen el señor Alan García, que paz descanse, y la señora Lourdes Flores, no era pues una fórmula atractiva, novedosa. Fue evidente que fallaron ahí. Entonces tampoco los partidos fue una elección rarísima en que se fueron cayendo los candidatos por razones extrañísimas. Entonces hemos estado en un momento complicado. Ahora, sí creo que la madurez de lo que queda de nuestra clase política, que finalmente a los que se les escucha hablar con más sensatez es a los más experimentados, se va a evaluar en estos días. La pregunta es que con ausencia de líderes políticos fuertes, Alan García no está, Keiko Fujimori está presa, yo escucho, por ejemplo, en el APRA las voces muy distintas, ¿no? Porque todavía no tienen una posición de bancada, es verdad. Entonces uno escucha a Javier, escucha a Mauricio, escucha a Jorge, escucha a Elías y escuchas como un concierto totalmente disonante. Dentro del fujimorismo tampoco sabes muy bien para dónde van. No es fácil entablar un espacio de consenso en un contexto donde no hay cabezas, ¿no? Bueno, nos hemos acostumbrado también a que sean las cabezas las que hablen y las que dirigen, ¿no? Ahora hay que pasar a un estilo de partido distinto. Javier es un hombre de partido, entonces las decisiones hay que tomarse hablando todos en conjunto, más allá de que haya alguien que te diga cómo hacer las cosas o te dé la bendición para hacerlas. Pero estaba escuchando a Javier, Patricia, y quisiera volver a la pregunta del no, pero... y se me ocurría algo mientras él hablaba sobre los proyectos que hemos ido aprobando de reforma política. El de inmunidad tiene una primera votación. Y es precisamente a ese proyecto que se refirió el presidente en su discurso como el que fue la gota que derramó el vaso para... Exacto. Sí. Entonces yo creo que en esta segunda votación que está pendiente tenemos la oportunidad de decir no a este proyecto. Simplemente no ratificar la primera votación, votar en contra. Pero ese proyecto es un absurdo. O sea, dejarle al Tribunal Constitucional que delibere sobre, por ejemplo, el levantamiento de inmunidad de arresto. Tú sabes que si el tribunal dice sí procede la inmunidad de arresto, el parlamentario ya no puede poner un habeas corpus, porque ese habeas corpus termina en el tribunal. El tribunal sabe lo que va a hacer, va a decir, ¿sabes qué? Como ha hecho en la Comisión de Justicia. ¿Sabes? Nosotros no podemos... No me pidas eso. Por supuesto que sí. Entonces, pero eso fue producto de un acuerdo político de Fuerza Popular y las bancadas de izquierda que se dio. Ahí toca el no, pero yo creo que es ahí. Decirle al gobierno, sí, tienes razón, esto estuvo muy mal hecho, lo archivamos. No es para irnos todos a nuestra casa y que sea un referente de que podemos dar marcha atrás, pero no dar marcha atrás por susto. Y de verdad dar que marcha atrás para terminar bien. Yo estoy extrañado, en este estado muy mortificado, porque una reforma constitucional se debate, se delibera, pero... No, tiene que acabar 2 horas de debate, por favor. Esta es una reforma constitucional que tiene que quedar en el tiempo y trascender a los gobiernos. No, y además creo que se tiene que hacer de una manera mucho más
Hemos visto, Javier, la constituyente, por ejemplo, había las posiciones más extremas con respecto, y tú sentías que había una discusión que buscaba avanzar, ¿no? No buscaba torpedear. A mí me molesta tanto cuando arranca esta discusión como diciendo, a nosotros no nos van a imponer. Cállate la boca y lee primero para ver si eso que te están proponiendo tiene sentido, ¿no? O sea, no porque venga el Ejecutivo de entrada está mal, ¿no? Y viceversa, por cierto, y viceversa. Pero, no sé, me parece que es una... El Poder Ejecutivo le ha ganado la iniciativa política al Congreso, especialmente a la mayoría parlamentaria. Le ha ganado la iniciativa política porque si no hubieran planteado estos proyectos, ¿en qué estaríamos perdidos en el Parlamento? Lo digo como autocrítica. Pero, Javier... Pero la justificación que yo quiero escuchar es a esta medida, porque yo no quiero que en el futuro se den estos precedentes, ¿no? No me gusta tal, adelanto elecciones. La Constitución tiene que producirte mecanismos de solución, tú lo sabes, Patricia, porque tú eres especialista en eso. Entonces, si eso no es posible, hay que poner una norma que permite en el tiempo darle una salida a una crisis política de esta naturaleza. Yo a veces me siento como Mary Poppins en esta discusión porque me ha dado por pensar en positivo, pero sí creo que si queremos reforzar instituciones, el primer refuerzo de instituciones no pasa por aprobar disoluciones o no disoluciones o cambiarles el nombre a las instituciones. Pasa porque las personas asuman su rol y digan, no nos vamos a ir porque lo vamos a hacer bien. Yo creo, si eso pasara, que me parece como que tendría que caer un meteorito porque a todo el mundo le cambie la mentalidad, creería que tenemos futuro como país, o sea, de verdad, ¿no? Yo creo que más allá de que el Ejecutivo le haya ganado o no al Congreso las iniciativas, creo que la mayoría parlamentaria en el Congreso tuvo la oportunidad de hacer grandes cambios desde el principio, Patricia. Nos hicieron trabajar al grupo de reforma del que formó parte Javier también una propuesta de codificación electoral que finalmente pues fue calificada como insumo, y fíjate hasta dónde nos está llevando y nos está arrastrando la consecuencia de eso. Bueno, porque mira, todo gira ahora en torno a ¿qué? A la reforma política, a la reforma electoral, y no le dieron la importancia. Pero esta es una oportunidad para que la mayoría deje de ser la mayoría. Y si el acuerdo... La letra con sangre entra. Y si el acuerdo y para jalarte a unos cuantos fujimoristas y decirle, mira, ¿sabes qué? En lugar de tirarle el no por la cabeza a Vizcarra, vamos a tratar de hablar con él para trabajar de otra manera. ¿Y quién sabe? No, y si el acuerdo es adelantar, el acuerdo es acortar el mandato, hay que incorporar todo el trabajo que se ha hecho en casi 20 semanas de la reforma política. Pero eso está, Javier, eso sí, está. Pero hay a mí muchas me da cosas pena porque es verdad que está, pero yo creo que para la implementación de las normas se necesita tiempo. Entonces, que la norma rija, pero la más importante, la inmunidad, no va a estar para el otro año. No, claro. Y además que la norma rija es parte del proceso electoral, pues, ¿no? No, me refiero de las reglas de juego electorales me refiero a que los nuevos parlamentarios que se elijan el otro año van a seguir usando los mismos. La Junta Nacional de Justicia fracasó porque decidieron tirar una red para pescar a los mejores y no había pescados. No había peces. Increíble. Va a pasar exactamente lo mismo con unas elecciones apresuradas. Vamos a convocar a elecciones y sin primarias, y sabe Dios quién se va a presentar. Sí. Esa pesca puede traer cualquier cosa porque no hay tiempo para adecuarse a una propuesta más serena y más importante que necesitaría un poquito más de... Ahora, dicho esto, cada vez que algunos congresistas abren la boca, uno provoca decir, bueno, ya, ¿para cuándo? ¿Para cuándo lo del proyecto? ¿Para cuándo era? Sí. ¿No? En fin, un poco menos de pasión, un poco más de razón. Creo que ustedes son personas que transmiten con bastante sensatez. Diálogo para solucionar. No, y es importante más hablar con la verdad. ¿Saben qué? Ya el señor Chávarri... Ya, que se vaya a su casa el señor Chávarri, ¿no? Ya, ahora sí hagan con el señor Chávarri lo que tienen que hacer. No puede ser que lleguemos a este punto porque uno de los elementos sea si el señor Chávarri hizo o no hizo, que lo decía Fiscalía y se acabó el problema, ¿no? Sí, ya pasó a la Fiscalía y creo que lo que viene del lacrado viene bien solvente, presentado por la Fiscalía de la Nación. Y ojalá así sea. Ojalá así sea y aprender que no nos podemos desgastar y desangrar por personas que en el fondo tampoco hicieron bien su trabajo. De repente no pésimo, pero que eso lo decía la Fiscalía, ¿no? Señores, gracias por estar esta noche acá. Interesante la discusión. Vamos a ver, te invitaremos, Javier, para cuando se reúna con ustedes el premier. ¿Con ustedes se reunieron, Patricia? No, todavía. Debe ser en estos días. También debe ser en estos días, así que me chismearán cuáles fueron las conclusiones y cuál fue el ánimo. Espero que sea el mejor, cualquiera sean las discrepancias. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Patricia. Viene con nosotros la ex procuradora Katherine Ampuero. Hay problemas sobre lo que quiere la empresa Odebrecht, que quiere que le den su parte de la venta de Chacya. El presidente ha dicho nones, pero recordemos que eso no depende del presidente de la República, de ninguna manera depende del presidente de la República. ¿Qué va a pasar con el marco legal?
soporta el pedido de Odebrecht. Odebrecht tiene derecho a pedir lo que está pidiendo. La jueza puede darle la razón, que finalmente es la que decide. Katherine Ampuero regresa para hablarnos de ese tema.